Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar que hemos titulado Resiliencia en Acción. El día de hoy vamos a estar repasando pues cuáles fueron esos titulares en el semestre en nuestra región, en Latinoamérica. Vamos a estar abordando en la agenda también cuáles son esos patrones que observamos, ¿no? Y que se repiten justamente al observar estos incidentes. Vamos a ver cómo podemos pasar del plan en documental, ¿no? a un sistema de gestión de continuidad de negocio en vivo, ¿vale? Tenemos un espacio principalmente para mostrar cómo podemos llevar toda esta gestión de los planes, principalmente, ¿no? Los planes de prueba, que es el foco que vamos a poner el día de hoy en este webinar, en Global Suite, en nuestro software GRC. Y al final vamos a dejar un tiempo para poder responder sus preguntas y definir unos siguientes pasos que nos gustaría mucho que tomaran en cuenta y que pudieran poner en práctica. ¿Vale? Me presento. Yo soy Obed Manso, soy Project Manager en Global Suite y tengo ya varios años de experiencia, no solamente implementando diferentes sistemas de gestión, particularmente en distintas compañías de distintos sectores, implementando sistemas de gestión de continuidad de negocio y, por supuesto, no todo lo que implica el análisis puesto en práctica y, por supuesto, una de las cosas que a mí más me gusta, que es realizar las pruebas de continuidad. ¿Vale? Antes de avanzar en nuestro webinar, quisiera presentarnos quién es Global Suite. Global Suite es una compañía que tiene más de 20 años que estamos trabajando, ¿no? De la mano con nuestros clientes, ¿no? y partners, no solamente en Europa, sino también aquí en la región, en América Latina. El día de hoy tenemos ya más de 2.000 clientes que usan nuestro software. Estamos posicionados en más de 30 países y, como les mencionaba, ¿no? Llevamos más de 20 años de experiencia desarrollando nuestro software, principalmente alineado pues, a estas buenas prácticas internacionales, como lo es, por ejemplo, la ISO 22301, que veremos más adelante, y que nos permite, ¿no? gestionar desde nuestra plataforma justamente todos estos estándares y normativas en un software GRC, un GRC Plus como nosotros le llamamos, que incluye pues estos módulos de continuidad de negocio y auditoría. Y sin más preámbulo, pues quisiera iniciar, ¿vale? Eh, Como lo mencionaba, ¿no? Al principio, ¿no? Quisiera comenzar pues este webinar revisando algunos elementos, algunos eventos relevantes que tuvimos durante el primer semestre en la región, ¿vale? Esto porque nos va a ayudar a entender por qué la continuidad del negocio sigue siendo un tema prioritario para cualquier organización, ¿no? Cuando analizamos los incidentes ocurridos en distintos países, pues encontramos algo en común, como lo mencionaba al inicio, ¿no? Muchas de estas interrupciones no estuvieron relacionadas con ataques específicamente sofisticados, ¿no? Sino con controles básicos que fallaron o que simplemente no estaban siendo gestionados pues de una manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de Chile. Entre diciembre y febrero, 8 organizaciones de distintos sectores sufrieron incidentes de ransomware, ¿no? Uno de los casos más relevantes que vemos fue el de una clínica privada ahí en Santiago, donde se expusieron aproximadamente 250 gigabytes de información médica, ¿no? Lo más importante aquí es que no se trató de una técnica avanzada de ataque, sino de una debilidad pues en la gestión de accesos, ¿no? Perdón, en el caso de México, los datos también son bastante relevantes, ¿no? Durante el primer semestre del año, México se ubicó entre los países más atacados de América Latina, ¿no? Y más de 8 de 10 organizaciones reportaron haber experimentado al menos un incidente de ciberseguridad durante el último año, ¿no? Y el caso de Brasil, que también exponemos aquí, pues destaca principalmente por la magnitud de los intentos de ataque registrados en la región, principalmente por los costos asociados a la recuperación, ¿no? Que en algunos casos, para organizaciones de gran tamaño, pues alcanzaron varios millones
de dólares, ¿no? El dato que nos ayuda a poner en contexto todo esto que estoy mencionando es que en América Latina todavía existe, ¿no?, una menor cobertura regulatoria sobre la protección de infraestructuras críticas, ¿no? Esto obviamente en comparación pues con otras regiones del mundo, principalmente Europa, ¿no? Y es por esto que antes de continuar, quisiera que reflexionáramos sobre estos dos puntos, estas dos preguntas que presento, ¿no? Que ustedes pudieran reflexionar y responderse si su organización experimentó en el último semestre alguna interrupción operativa. No específicamente me estoy refiriendo a dejar de operar por algunas horas, sino realmente un tema que interrumpió la operación, ¿no? Por ejemplo, que estuvieron detenidos por bastantes horas o por días inclusive, ¿no? Y en el caso de que la pregunta o la respuesta, perdón, sea no, pues también que se planteen, ¿no? Si sus planes de continuidad de negocio recientemente han sido probados, ¿no? O siguen siempre o principalmente siendo un documento en la organización, ¿no? Que efectivamente pues ha sido actualizado, pero que sigue siendo eso, no simplemente un documento. ¿Qué nos va a ayudar responder estas preguntas? Pues principalmente a que ustedes puedan conocer pues el nivel de preparación que tiene su organización, ¿no? Esto reforzado con lo que vamos a ver a continuación. Bien, pues mencionábamos, ¿no? Al revisar estos casos, podemos ver claramente, pues tres patrones, ¿no? Tres patrones que se repiten constantemente en la región y que también nos deja una idea muy relevante, muy importante que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y es que, pues al día de hoy, la resiliencia ya no solamente se trata de cumplir con un requisito, ¿no?, en específico, ¿no? Se trata, o estamos dando más peso en proteger la operación de las organizaciones, pero principalmente contar con la capacidad de respuesta ante escenarios o ante incidentes disruptivos, ¿no? Esa capacidad que debe de tener la organización para responder ante estas crisis. Y bueno, el primero de esos patrones que vemos, pues es principalmente la dependencia de terceros y la cadena de suministro, ¿no? Un ejemplo muy claro, lo vimos con C&M Software en Brasil, ¿no? Esta organización era un proveedor conectado a múltiples instituciones financieras y a partir de la vulneración de una sola credencial, pues se generó un impacto económico significativo que afectó a varias entidades que ni siquiera habían sido atacadas directamente, ¿no? La principal lección que podemos ver aquí es que el riesgo pues no se encuentra únicamente, ¿no?, dentro de nuestra organización, ¿no?, dentro de nuestros procesos, también está presente pues en estos proveedores y terceros de los que dependemos para operar, ¿no? Muchas veces esa dependencia pues no está adecuadamente considerada dentro de nuestros planes de continuidad y es donde tenemos precisamente pues esta brecha, ¿vale? Eh, el segundo patrón está relacionado con la integración entre la tecnología corporativa y la tecnología operativa, ¿vale? Por ejemplo, en Argentina y Chile se reportaron incidentes e intentos de acceso relacionados pues, con infraestructura crítica del sector energético, ¿no? Aunque fueron contenidos, pues dejaron evidencia de un problema común, los proveedores, ¿no? Nuevamente. Los proveedores pueden convertirse en puntos de entrada pues hacia sistemas críticos, ¿no? Lo relevante es que muchos sistemas operativos que anteriormente estaban aislados, pues hoy ya se encuentran conectados a los entornos corporativos. Por esta razón, es que es un plan de continuidad de negocio que solo contempla los sistemas administrativos y no cubre completamente, digamos, esta parte, ¿no?, de la tecnología operativa, pues nos deja expuestos completamente a ese riesgo, ¿no? El tercer patrón que vemos es probablemente el más frecuente, ¿no? Y lo podemos ejemplificar con el caso de Coppel aquí en México. Es un ejemplo ampliamente conocido. Más allá del ciberataque, ¿no? Lo relevante que vemos aquí es el tiempo requerido, el tiempo que le tomó a la organización para recuperar su operación, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, otro tema muy relevante es la conclusión a la que llegó la organización, ¿no?, respecto a lo complejo que fue para ellos restaurar todos sus sistemas, ¿no? Y esto es algo que vemos con frecuencia en las organizaciones, ¿no?
que sí tienen planes, que sí tienen planes de continuidad, pero en muchos casos esos planes comienzan a utilizarse durante la crisis, ¿no? Cuando ya tenemos pues esa afectación encima, ¿no? Y en ese momento, pues el plan realmente ya pierde su efectividad y pues es donde vemos ya aparecer pues la improvisación, ¿vale? En resumen, pues estos tres patrones tienen una misma raíz, ¿vale? Y es que la continuidad se está gestionando durante la contingencia o peor aún, ¿no? Después del incidente y no preventivamente como nos los marcan pues las buenas prácticas o estos estándares internacionales, ¿vale? Entonces, ¿cómo pasamos de un plan documentado a un sistema que realmente funcione cuando sea necesario, ¿no? Aquí tenemos, o vamos a enfocarnos en tres elementos fundamentales, ¿no? El primero de ellos, pues es el más conocido, creo yo, para todos nosotros, que es el análisis de impacto a negocio, o por sus siglas en inglés, BIA, ¿no? Business Impact Analysis, y que pues es el punto de partida, ¿vale? Aquí es donde nosotros vamos a determinar pues qué procesos son críticos dentro de la organización, cuánto tiempo puede permanecer detenida la operación o estos procesos, principalmente, ¿no? Cuáles son las dependencias y cuál sería el impacto, por ejemplo, operativo, legal, financiero, etcétera, pues ante alguna de estas interrupciones, ¿no? Cuando un vía está correctamente realizado, la organización entiende previamente dónde se encuentran sus puntos más débiles y puede priorizar sus esfuerzos en materia de continuidad de negocio de manera objetiva, ¿no? También es el momento en que se identifican dependencias clave como por ejemplo proveedores, sistemas, personal, eh, todo esto que es crítico para la operación de nuestros procesos, ¿no? Ese mapa de dependencias suele marcar una diferencia sumamente importante durante una contingencia, ¿no? Por otro lado, un plan que nunca ha sido probado, pues sigue siendo una hipótesis, ¿no? Las pruebas permiten validar si lo que está documentado realmente funciona en condiciones similares a las de una crisis, ¿no? Y generalmente es aquí en estos planes de prueba que hablamos de tres niveles, ¿no? Los famosos ejercicios de gabinete o tabletop, ¿no? Los simulacros funcionales y, por supuesto, ¿no? Las pruebas de recuperación técnica o estas pruebas a gran escala, ¿no? Que normalmente involucran pues, realizar simulacros operativos, simulacros tecnológicos, es decir, lo que se conoce como el gran desastre, ¿no? Cada una de estas pruebas cumple un objetivo diferente, ¿no? Pero todas aportan, al final de cuentas, información valiosísima para mejorar la capacidad de respuesta que tiene la organización ante un incidente, ¿no? Como mínimo, lo que se recomienda es que las organizaciones prueben, ¿no? Deberían de realizar revisiones periódicas y volver a probar sus planes, por ejemplo, cuando existan cambios importantes en la infraestructura, cuando, no sé, incorporen proveedores o cuando identificamos pues, nuevos procesos que pudieran ser o que van a ser críticos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí hemos hablado del análisis de impacto, las dependencias y las pruebas, y es justamente estos elementos que estructura la normativa ISO 22301 dentro de un sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no? Aquí lo que me gustaría es que más que verlo como, que ver este estándar como una certificación, ¿no? Lo veamos, no vale la pena verlo como una metodología para gestionar la continuidad de negocio de una forma ordenada y repetible, ¿no? Y la realidad es que la lógica que nos entrega este estándar es muy sencilla, ¿no? Parte de entender el contexto de la organización, de hacer lo que ya mencionaba anteriormente, pues este mapa de dependencias completo, ¿no? Para la entrega de los servicios. Vemos operando, ¿no? Nos entrega dos herramientas sumamente importantes eh, esta metodología que es el análisis de riesgos, ¿no? Con su tercer línea de defensa y, por supuesto, el análisis de impacto a negocio, que al final, como lo he mencionado, pues son dos herramientas para el análisis, ¿no? Que nos van a permitir, a partir de esos análisis, definir cuáles van a ser las estrategias que vamos a
establecer en la organización, por supuesto, implementar nuestros planes de continuidad tecnológica, nuestros planes de continuidad de negocio y el resto de planes que nos marca la disciplina de continuidad de negocio, pero lo más relevante, probarlos, ¿no? Y por supuesto, a partir de la identificación de mejoras, de hallazgos y mejoras que vamos a implementar, pues entrar en este ciclo que nos marcan estos estándares internacionales, el famoso ciclo de Deming, que nos permite entrar en la mejora continua, ¿no? Cuando una organización trabaja de esta forma, la realidad es que la certificación deja de ser un objetivo, ¿no? O el objetivo principal y se convierte, pues, en esa consecuencia natural de una gestión de continuidad de negocio madura, ¿vale? Al día de hoy, la realidad es que la continuidad de negocio ya no solamente se percibe, ¿no? O se entiende como una iniciativa interna de las organizaciones, ¿no? Cada vez la presión viene más de parte de estas terceras partes, ¿no? Por ejemplo, de nuestros clientes, de los reguladores, de terceros. Y lo que vemos hoy, por ejemplo, a otras regiones en el mundo, ¿no? Por ejemplo, DORA. DORA pone énfasis en pruebas de resiliencia y gestión de proveedores críticos, ¿no? NIS 2 amplía estos requisitos a sectores esenciales y, por supuesto, lo que ya hemos mencionado, la ISO 22301, pues sigue siendo este lenguaje común para demostrar la capacidad de continuidad que tenemos en las organizaciones, ¿no? Si sabemos qué procesos son críticos, y entendemos las dependencias y realizamos pruebas, pues la siguiente pregunta naturalmente que nos vamos a realizar es cómo podemos administrar todo esto de manera consistente, ¿vale? Aquí es donde la tecnología deja de ser un repositorio documental y suele convertirse en una herramienta de gestión, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación en la plataforma no es una colección de documentos digitalizados, ¿no? El objetivo de Global Suite es tener conectado todo el ciclo de continuidad, es decir, los análisis de impacto de negocio, los análisis de riesgos, los planes, las pruebas, la gestión de la crisis y, por supuesto, el seguimiento, ¿no? Esto con la finalidad de que cuando un proceso cambia, la información permanezca conectada y trazable, ¿vale? Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a la herramienta. Aquí les voy a un minuto. Listo. Muy bien, pues esto es Global Suite. ¿Qué es Global Suite? Como lo mencionaba al principio, nos tipificamos como una herramienta GRC, ¿no? Principalmente para poder gestionar el gobierno corporativo, toda esta evaluación de riesgos, mencionaba yo, incluyendo la tercera línea de defensa, las famosas auditorías con enfoque en riesgos y, por supuesto, toda la evaluación del cumplimiento normativo, ¿no? Como podrían ser pues estos requisitos que nos pide el estándar ISO 22300. Nosotros nos consideramos un GRC Plus. ¿Por qué? Porque incorporamos estos dos módulos, ¿no? Ya mencionaba la auditoría con enfoque en riesgos y, por supuesto, lo que nos trae el día de hoy, que es nuestro módulo de continuidad de negocio, ¿no? Global Suite es una herramienta comercial, por lo cual eh, la hemos construido y la hemos diseñado siempre alineado bajo las buenas prácticas internacionales, lo que va a permitir que cuando ustedes empiecen a operar en la plataforma, la propia plataforma los lleve, ¿no? Los empiece a alinear a estos estándares internacionales. Es un software que nos va a permitir contar con una alta parametrización, porque otro de los objetivos que tenemos dentro de la compañía es que el software se adecue, se adapte a la operación que ya tienen al día de hoy en la organización y, por supuesto,
que les potencialice, ¿no? En la alineación a lo que nos marcan o nos dictan las buenas prácticas, ¿no? Todos estos módulos están integrados, ¿no? Dentro de estas opciones que vemos y dónde vamos a operar los sistemas de gestión. Y lo hemos hecho así. ¿Por qué? Porque lo que busca Global Suite es que se tenga una operación centralizada, es decir, que las diferentes áreas del negocio trabajen, ¿no? En conjunto en la plataforma y que se tenga una visión holística, una visión 360 de lo que está sucediendo en materia de riesgos, cumplimiento, es decir, tener este gobierno corporativo y, por supuesto, en nuestro caso, pues la atención, ¿no? En materia de continuidad de negocio, algo que no puede operar por siglos, ¿no? No es que no se pueda hacer en la plataforma, claro que es posible, pero el objetivo principal, insisto, es que estas áreas operen de forma centralizada y que la información que ya está trabajando una sirva para el resto de la compañía, ¿no? Es aquí donde áreas como, por ejemplo, las áreas de procesos, las áreas de calidad, pueden trabajar bajo un estándar 9001, que es el que nos marca, ¿no? La construcción de estos catálogos de servicios o procesos, y que es el punto de partida que mencionábamos al inicio para la definición o documentación de estos mapas de dependencias, ¿no? Global Suite nos va a permitir establecer todo ese inventario pues de terceros, de personas, de tecnología, ¿no? Es decir, las diferentes áreas como seguridad de la información, recursos humanos, ya mencionaba yo calidad y procesos, podrán estar trabajando, ¿no? En las diferentes opciones específicas donde tienen que estar manteniendo esta información actualizada y que va a ser el inventario o la base que vamos a utilizar para poder construir pues estas dependencias, ¿no? Lo que nos va a permitir saber que si contamos con un servicio o producto que estamos entregando a nuestros clientes, pues cuáles son esas dependencias con los procesos que nos soportan la entrega de esos servicios productos, pero no hasta ese nivel, sino también entender qué tecnología es la que se involucra, qué responsables o recursos humanos lo operan, inclusive, ¿no? El poder identificar, pues, cuáles son esos proveedores que nos están o que están participando completamente o parcialmente en la operación de un proceso, ¿no? La herramienta nos va a permitir generar estos registros de una forma bastante eficiente que ahora mostraré y también categorizarlos, ¿no? Pero no solo eso, también estar definiendo cuál es el grado de dependencia que tenemos hacia este elemento, por ejemplo, hacia un tercero, hacia un proveedor, ya lo veíamos, ¿no? Con los incidentes que detonaron, ¿no? Estas crisis y poder tener claridad cuando un proveedor, cuando un elemento se vuelve crítico al momento de que hacemos estas evaluaciones, ¿no? Toda esta estructura, ya una vez que nosotros la tenemos registrada, configurada en la plataforma, pues simplemente la vamos a consumir. Por ejemplo, ¿no? Esta herramienta, una de las herramientas que nos marca la ISO 22301, que son los análisis de impacto a negocio, toman esta información ya estructurada, ¿no? Este árbol de dependencias que nos va a permitir seleccionar, ¿no? A partir de los servicios que hemos ido identificando o todos los servicios productos de la organización, a qué nivel queremos hacer pues esos análisis de impacto, ¿no? Y poder contar con vistas resumen, que nos muestren esa información, ¿no? Qué procesos de negocio son los que estamos evaluando, a qué servicios los estamos relacionando, son dependientes, pero contar con información que nos permita entender las prioridades de recuperación, ¿no? Como es el caso de establecer a través de cálculos que ya nos entrega la herramienta, la criticidad a nivel cuantitativo o a nivel cualitativo, pero también poder priorizar a partir de estas vistas pues esos órdenes de recuperación, ¿no? Como mencionaba yo al inicio, la plataforma es altamente parametrizable. Uno de estos casos es los formularios de vía. Entenderíamos que pues al día de hoy la mayoría de las organizaciones ya cuentan con estas plantillas, estos formularios, y que bueno, pues en Global Suite, a través de una interfaz gráfica que nosotros entregamos a ustedes, uno de los objetivos también que tiene la organización Global Suite a través de la herramienta es que ustedes sean autónomos en el uso
y parametrización de nuestra herramienta. Entonces, a través de esta interfaz gráfica que hemos diseñado, ustedes puedan hacer todos los cambios necesarios o adecuaciones para que la herramienta se adapte a la operación que tienen al día de hoy, sin dejar de lado, como lo mencionaba anteriormente, pues esta alineación hacia las buenas prácticas internacionales, ¿no? Algo de lo que hablábamos era la identificación de estos procesos críticos, como mencionaba, a través de cálculos que ya les entrega la herramienta, ¿no? Ustedes pueden seleccionar, podemos obtener y definir, ¿no? El nivel de criticidad de un proceso, establecer, ¿no? Cuál es ese nivel aceptable de criticidad, a partir de lo cual asumiremos los impactos, y claramente identificar pues aquellos procesos que están por encima, ¿no? de ese nivel aceptable, ¿no? No solo eso, sino que también nos va a permitir poder parametrizar esos tipos de impacto. Aquí esto es un ejemplo. La ventaja que tenemos es que aquellos impactos que ustedes ya tienen definidos dentro de la organización son parametrizables y estaremos trabajando con ellos en lo que nos marca la ISO 22000, que es la identificación de estos impactos, pero no solo, ¿no? Definir el impacto durante o cuando se materializa este incidente, sino también a través de una escala temporal, identificar o visualizar cómo puede evolucionar este incidente, este impacto específicamente, mientras nosotros no recuperemos la operación, ¿no? Eh, Podemos definir estos niveles de forma cualitativa, de forma cuantitativa, pero algo que nos ayuda muchísimo, ¿no? En las evaluaciones de estos análisis de impacto es poder establecer los criterios, ¿no? Y tener también la posibilidad de no evaluar a nivel cualitativo y cuantitativo, sino ya que estemos con estos responsables, dueños de proceso realizando estas evaluaciones, poder establecer criterios, ¿no? Criterios que permitan tener mayor precisión, mayor objetividad al momento de que vamos a estar realizando pues estas evaluaciones de impacto, ¿no? Elementos, por ejemplo, como resultados de esta evaluación, poderlos llevar a gráficos que nos permitan visualizar o nos permitan identificar particularmente, ¿no? Donde tenemos justamente estos elementos más críticos, ¿vale? Y a partir de ahí poder llevar esta información directamente a nuestros planes de continuidad, ¿no? Es decir, toda la información que nosotros estamos recabando, que estamos ya actualizando desde este apartado de vías, estará disponible para que lo podamos incluir ya directamente en nuestros planes de continuidad de negocio, ¿no? Por otro lado, lo que nos marca también el estándar, ¿no? Los tiempos de recuperación que podremos definir a partir de juicio experto, ¿no? Es decir, ingresándolos manualmente, o bien, pues a partir de esa tabla de impactos que estamos evaluando ya dentro de nuestra misma plantilla, indicarle a la herramienta con ciertos criterios cómo vamos a obtener automáticamente estos tiempos objetivos de recuperación, ¿no? Lo que nos permite no solamente contar con este juicio experto, sino también hacer una comparativa, ¿no? E identificar posibles incongruencias entre pues un impacto o una calificación de criticidad por debajo del aceptable, pero con tiempos de recuperación mínimos, ¿no? En donde tendríamos pues, claramente incongruencias en las prioridades o priorizaciones de recuperación. Por otro lado, estos árboles de dependencias o mapas de dependencias, tenerlos disponibles para que justamente en estos formularios o plantillas de vías podamos ir identificando pues cuáles son todos esos elementos, esas dependencias para su operación, ¿no? Y que no tengamos que estar repitiendo información manualmente, como sucede cuando trabajamos con ofimática, sino que lo tengamos disponible y actualizado, ¿no? Mencionaba yo al inicio que cuando las áreas o distintas áreas de la organización valoran o identifican estos elementos desde su propia operación, pues estos elementos ya están disponibles para que los podamos seleccionar directamente, ¿no? Y entonces esto reduce un efecto que sucede, ¿no? En las áreas de continuidad, no me dejarán mentir, que es muy sencillo, ¿no? Que obsolezca esta información no solamente en los días, ¿no? Sino en general en los planes de continuidad de negocio, ¿no? Entonces, la herramienta nos va a ayudar
a organizar, ¿no? A eficientar el recabo de la información, el mapeo de información, como se dice coloquialmente, para que nosotros como expertos de continuidad nos enfoquemos directamente en el análisis de la información. Una de las ventajas que tenemos en la herramienta es que no necesariamente tenemos que darle acceso a todos los responsables de la organización, a todos los colaboradores, ¿no? Sino que esta información pues la podemos mandar, ¿no? Por una funcionalidad conectada a la herramienta, ¿no? Lo cual no requiere usuarios, pero que sí nos permite enviar estos formularios a través de URLs que están conectadas directamente a la plataforma con instrucciones muy claras, con datos muy claros y que a los responsables o dueños del proceso les va a permitir evaluar de una forma muy organizada pues estos ejercicios, ¿no? Los ortodoxos en la materia nos dicen que debemos de hacer las preguntas, ¿no? correspondientes, pero estas encuestas lo que nos va a permitir es poder correr estos ejercicios paralelamente, ¿no? Y más cuando nosotros tenemos muchos procesos dentro de la organización, casi que las áreas de continuidad, ¿no? Que no tienen muchos recursos, muchas manos para operar, pues resulta que año con año, pues todo el esfuerzo se dedica a mantener estos vías actualizados, ¿no? Y no nos da la oportunidad de poder llegar a lo que realmente nos interesa que vamos el día de hoy, ¿no? Y que pues en materia de continuidad es, considero yo uno de los planes más relevantes, que es el plan de prueba, ¿no? Estas encuestas nos permiten no solo organizar, nos permiten enviar la misma información que posteriormente se va a alojar en la herramienta y que a través de un periodo de tiempo que nosotros definamos, pues con mucha calma, los usuarios pueden estar trabajando y evaluando, ¿no? Ya sea con estos niveles cualitativos, cuantitativos. Una de las ventajas que tenemos es que podemos enviar información de evaluaciones anteriores o enviar estas plantillas vacías. Dependerá mucho del enfoque que queramos obtener, ¿no? Y el análisis que queramos hacer al momento de que estamos haciendo pues estas evaluaciones hacia nuestros procesos, ¿vale? Por supuesto que podríamos enviar estos parámetros de recuperación. Como ustedes ven aquí, podríamos inclusive solicitar a partir de lo que evalúan en las tablas de impacto, que ya la propia herramienta y este formulario nos entregue, ¿no? El cálculo automático. Y una de las ventajas o valores que tenemos agregados es que podemos hacer el mapeo de información, ¿no? Un dueño de proceso que al día de hoy ya cuenta con nueva tecnología, con nuevos recursos y que probablemente no han sido todavía actualizados por estos responsables, ¿no? O que definitivamente sus responsables no están operando dentro de la plataforma, pues estos formularios nos permiten tener toda esa información actualizada y a través de un clic poderlo trasladar a la herramienta y mantener pues estos mapas de dependencias actualizados, ¿no? Es una forma muy eficiente, muy efectiva de poder mantener pues todos estos análisis y principalmente los planes de continuidad actualizados, ¿vale? En el caso de que sea al revés, que se estén actualizando desde las áreas correspondientes, bueno, pues también esto ayuda muchísimo a los responsables para identificar si hay algún elemento, alguna tecnología que también les aplica a ellos para la operación principal de su proceso, ¿no? Estos formularios también cuentan con estados, flujos de trabajo, flujos de aprobación, lo cual nos permite reducir el tiempo, ¿no? que invierten las áreas de continuidad de negocio en preparar la información, apoyándonos de los responsables dentro de la organización y que cuando estas encuestas lleguen a nosotros, pues lleguen ya lo suficientemente analizadas o valoradas, corregidas, para que nosotros nos dediquemos a hacer el análisis correspondiente y definir el siguiente punto, que son prácticamente nuestras estrategias de recuperación, ¿vale? A partir de esto, bueno, como comento, ¿no? La mayoría de las opciones que nosotros vamos a trabajar, como son las infraestructuras, recursos o la definición de planes, está integrada dentro de estas pestañas, ¿no? Y como comentábamos, una de las más relevantes o importantes, pues es nuestro programa de pruebas, ¿no? Una vez que nosotros configuramos o documentamos estos planes, toda la información que estamos recabando, por poner un ejemplo, si ya recabamos, si ya modificamos tablas de impacto, modificamos recursos, elementos, pues esa información al consolidarla actualiza de forma automática
nuestros planes de continuidad. Por ende, nos estamos concentrando ya no tanto en preparar la información, sino en analizar la información. Y esto es lo que nos va a permitir poder, ¿no?, llegar a aprobar esos planes. Como decíamos, ¿no?, un plan que no se prueba, pues queda en una hipótesis, ¿no? Y seguramente no tendremos la certeza de si ese plan eh, pues nos va a permitir, ¿no?, recuperarnos ante una crisis, ¿vale? En este apartado que nosotros vamos a poder definir, no solo definir los tipos de pruebas que vamos a realizar en el año, sino que también nos va a permitir ver pues ese historial, esa curva de madurez que hemos tenido con todas las pruebas anuales, ¿no? Viéndolas desde estos gráficos donde claramente podremos ver cuántas pruebas y de qué tipo hemos realizado, pero también poder visualizar cuáles son las pruebas que tenemos planificadas en el año, ¿vale? Qué día, qué tipo de prueba es, qué fecha. Básicamente aquí la herramienta nos va a permitir organizarnos de una forma muy efectiva para poder detonar o ejecutar pues, las pruebas que vamos a realizar en la organización, ¿no? A partir de aquí, ya nosotros no vamos a invertir el tiempo en volver a recabar toda la información, qué procesos vamos a probar, qué elementos hay dentro de esos procesos, si hay algún proveedor. Toda esta información pues ya la tenemos contenida o actualizada desde los vías hasta los planes, ¿no?, definidas en estas estrategias de recuperación, y simplemente pues nos vamos a concentrar como equipo de continuidad en definir pues esas hipótesis, ¿no? Esos alcances que va a tener la prueba, como por ejemplo el objetivo, el alcance, los criterios para declarar esa prueba exitosa, y simplemente ir adicionando pues esa información que necesitamos para la prueba, ¿no? Información que si es actualizada desde sus opciones correspondientes, pues se actualiza de forma automática. Si ya la tenemos actualizada y este proceso cambia, pues cambia de forma automática, inclusive en los planes que ya tenemos documentados, ¿no? Algo muy importante es que lo que vamos a probar aquí justamente son esas secuencias de recuperación, secuencias que van a estar documentadas en nuestros planes de gestión de crisis y que podrán ser actividades o tareas secuenciales, paralelas, que van a tener pues, la definición del tipo de tarea, el responsable, inclusive los tiempos, ¿no?, definidos, los tiempos objetivos definidos para la ejecución de esta tarea, ¿no? Un aporte sumamente importante que tiene Global Suite para las áreas de continuidad de negocio en estas pruebas de continuidad es que él se va a encargar, ¿no?, de notificar a quién es responsable de la siguiente tarea, y no solo eso, ¿no?, sino medir el tiempo real que llevó esa tarea, lo cual nos va a permitir realizar estos ajustes a los RTOs, ¿no? Inclusive a los RPOs, ¿no?, MTPDs, que nos han declarado pues, los dueños de los procesos o los responsables de ejecutar estas tareas, ¿vale? No solo eso, ¿no? También nos va a quitar la responsabilidad de tener que estar coordinando, ¿no? Ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, tengo que documentar qué pasó. Toda esa documentación o gestión o seguimiento se va a documentar desde la plataforma, ya que vamos a tener pues estas pestañas de control y resumen, lo que nos va a permitir no solamente ir conociendo qué va sucediendo durante la prueba, quién está actualmente ejecutando, todo esto a través de dashboards que ya nos va a entregar justamente la herramienta, información que cuando activamos estos planes nos va a ir entregando distinta información de cómo va evolucionando, vamos trabajando en esta prueba, ¿no? También nos va a permitir llevar todos los seguimientos, ¿no?, de los responsables que están interactuando con la plataforma y, por supuesto, ¿no?, en el caso de que nosotros tengamos incidentes, que es natural, ¿no?, es lo que buscamos en un plan de pruebas, esos hallazgos directamente estarlos documentando en el mismo formulario. Es decir, ya no tenemos que esperar a concluir las pruebas, sino que el trabajo se vuelve más proactivo, más eficiente. Estas vistas que normalmente se entregan o se muestran durante una prueba a la alta dirección, en donde principalmente mostramos la información del progreso y del avance de las tareas,
el RTO que nosotros hemos definido para el tiempo objetivo para esa recuperación, ¿no? Y intencionalmente hemos puesto 37 días para el webinar, ¿no? Para que ustedes vieran el reloj, pero que principalmente aquí nos muestra cómo vamos avanzando de acuerdo al RTO y que sí se van presentando situaciones o hallazgos, los podamos ir documentando en tiempo real, ¿no? Y aquí mismo ir viendo si siguen abiertos, se quedan abiertos o si fuimos capaces de poder resolverlos durante la prueba, ¿no? Al final de cuentas, toda esta situación que estamos viviendo al probar nuestros planes queda ya documentada durante la prueba, ¿no? Lo que nos va a permitir es que cuando declaremos exitosa o no esta prueba, podamos tener toda esa información ya documentada en la propia plataforma para entrar justamente en este ciclo de mejora continua, ¿no? La realidad es que el objetivo que nosotros perseguimos en un plan de pruebas, siempre me quieren crucificar cuando digo esto, pero es la realidad, ¿no? El objetivo principal de los planes de prueba es evidenciar que los planes que hemos definido, esas estrategias de recuperación, no funcionan, ¿no? Es decir, aquellas pruebas que nosotros ejecutamos o definimos para dar un cumplimiento, ¿no? Y demostrar a la alta dirección que todo salió bien, pues no es el objetivo real, ¿no? Del que buscan los planes, sino principalmente estos planes de prueba lo que buscan es que durante estas pruebas podamos identificar todo lo que faltó, todas esas omisiones, y a través de este ciclo de mejora continua podamos ir cerrando esas brechas para que el día que nosotros enfrentemos una situación real, no estemos improvisando, ¿no? Sino que estemos ejecutando un plan y que si se presentan incidentes podamos analizar y tomar decisiones enfocadas a esos incidentes nuevos, pero con la base de un plan que está perfectamente probado y que se sabe ejecutar. Muy bien. Pues esto es Global Suite. Déjenme regresar a nuestra presentación. Muy bien. Entonces, el flujo natural que debería, que debería ser eh, pues en de este vía a las pruebas que hemos visto el día de hoy, debería ser entender, ¿no? Cuáles son esos procesos críticos, como lo hemos venido mencionando durante todo el webinar, pues evaluar esos escenarios de interrupción y posteriormente probar la respuesta, ¿no? Probar esos planes de gestión de crisis, la respuesta que tiene la organización ante estos incidentes, ¿no? La ventaja, como lo hemos visto dentro de la plataforma, es, o hacerlo, ¿no? Desde Global Suite, es que toda la información va a quedar integrada y disponible para entrar en ese ciclo de mejora continua, en donde vamos a estar probando los planes, vamos a estar corrigiendo, vamos a estar probando, vamos a estar corrigiendo y vamos a poder tener la certeza, ¿no? De que lo que estamos documentando, pues algo funciona, ¿vale? ¿Qué queremos que se lleven el día de hoy, ¿no? Ahora sí que vamos a dejarles tarea, ¿no? Eh, lo que queremos es que como siguientes pasos, pues ustedes durante los siguientes 30 días a este webinar puedan tratar de identificar justamente esto que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Pues realmente entendería, ¿no? Que la mayoría de ustedes ya pueden tener estos formularios, estos vías ya definidos, inclusive, ¿no? Poder tener identificados estos procesos críticos dentro de la organización, pero como siguientes pasos, lo que nosotros recomendamos es que en una siguiente evaluación que hagan en estos análisis de impacto a negocio, pues traten de identificar, ¿no? En su totalidad cuáles son las dependencias de estos procesos, ¿no? A partir de esto, durante los días siguientes, ¿no? Los 30 a los 60 días, poder cotejar, ¿no? Estos tiempos de recuperación y contrastar contra pues esos escenarios que ya pudieran tener definidos e identificados. Y en el caso de que no sea así,
pues que nos aboquemos a ello, ¿no? A definir pues cuáles serían estos objetivos de recuperación para estos procesos críticos, ¿no? Y por consiguiente, en un periodo de 60 a 90 días, poder llegar a ejecutar una prueba real, ¿no? Y con prueba real me refiero a no buscar, ¿no? Estas pruebas que el objetivo es demostrarle a la alta dirección que todo está bien, ¿no? La realidad es documentar, ¿no? Poner una hipótesis real, tratar, si no estamos en ese nivel de madurez, pues tratar de empezar con estos ejercicios de escritorio, como comúnmente se llaman, ¿no? Con la finalidad de poder llegar hasta realizar estas pruebas ya simulacros o pruebas ya más completas, ¿no? Un bonus que les voy a dejar aquí, ¿no? Un valor agregado que les voy a dejar aquí es que pues existe, ¿no? Adicional a todos estos planes que he mencionado y que hemos visto, existe un elemento adicional, existe un plan adicional que suele recibir menos atención que el resto, ¿no? Y ese es el plan de formación. La realidad es que un plan de continuidad de negocio, un plan de continuidad tecnológica funciona, realmente funciona porque las personas saben ejecutarlo, ¿no? No porque exista un documento bien redactado, porque tengamos toda esa información centralizado, bien organizada en una plataforma, ¿no? Por eso es que estas formaciones o estas capacitaciones se recomienda que se aborden en distintos niveles, ¿no? A un nivel general, para que todos los colaboradores conozcan qué deben de hacer cuando se activa un plan de continuidad de negocio. Muchas de esas crisis que tenemos escalan a crisis reputacionales porque los colaboradores no entienden lo que pasa, no tienen información y normalmente divulgan información que no es correcta, ¿no? Que es imprecisa. Eh, Llevar estas formaciones también a un nivel intermedio para que las personas con responsabilidades específicas conozcan, ¿no? Y practiquen esas actividades que les corresponden y por supuesto lo que seguramente la mayoría de ustedes ya hacen, que es una formación o una transferencia de conocimiento ya especializada para estos líderes y responsables del sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no? Que requieren pues una preparación más profunda pues para coordinar y ejecutar y dirigir la respuesta que va a dar la organización ante estos incidentes, ¿no? Al final de cuentas, la formación y las pruebas sé que cumplen funciones distintas, pero ambas son igualmente importantes para que el sistema de gestión de continuidad de negocio en la organización funcione cuando realmente lo necesitamos. A manera de conclusión, y como podemos ver, ¿no? Los casos que revisamos hoy tienen pues algo en común, ¿no? Los problemas no surgieron únicamente por los incidentes, ¿no? En muchos casos surgieron porque las organizaciones no estaban preparadas para responder de forma efectiva cuando esos incidentes ocurrieron. Eh, la diferencia entre una interrupción controlada y una crisis suele estar en la preparación previa, ¿no? Entender, insisto, ¿no? Cuáles son esos procesos críticos, principalmente conocer cuáles son esas dependencias, por supuesto, realizar las pruebas y sumamos capacitar a las personas, ¿no? La pregunta final que nos tenemos que hacer no es si existe un plan de continuidad en la organización, ¿no? Yo sé que la mayoría de las organizaciones tiene uno, ¿no? La verdadera pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos seguros de que podríamos ejecutarlo cuando realmente lo necesitamos, ¿no? Ese es el mensaje principal que me gustaría que se llevaran de esta sesión. No me resta más que agradecerles el tiempo, la atención que nos brindaron y bueno, pues vamos a dejar estos últimos minutos para atender las preguntas que pudieran tener en relación a lo que acabamos de ver el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver.
Por aquí tenemos una pregunta que nos dicen, ¿cómo puedo relacionar el módulo de TPRM con el de continuidad de negocio? Muy buena pregunta. Pues en Global Suite, estos módulos, como lo mencioné, ya se encuentran integrados, ¿no? Principalmente TPRM se enfoca, ¿no?, en la evaluación de riesgos de terceros, de estos proveedores que mencionábamos durante el webinar. Eh, el objetivo sería que estas áreas que tienen la responsabilidad de evaluar esos riesgos tengan la información contenida, ¿no?, en la plataforma, ¿no?, en una plataforma, y a partir de esto, pues que esté disponible para relacionarla hacia esos procesos donde estos terceros proveen un servicio, ¿no? Las opciones de continuidad de negocio nos permitirán tomar a estos proveedores, pero no solo eso, sino que también identificar, si ya se tiene una evaluación de riesgos, identificar pues cuál es el nivel de riesgo y criticidad que tenemos con ese proveedor. ¿Vale? Por aquí tenemos otra pregunta. ¿Cómo gestionas los proveedores críticos? Bueno, esto va muy relacionado a lo que nos preguntaban anteriormente, ¿no? Los proveedores, la plataforma tiene, al ser un GRC, ¿no?, también tiene estos apartados específicos, no solamente para el gobierno corporativo, sino también para el gobierno de terceros, ¿no? A partir de esto, bueno, y de identificar justamente qué tipo de servicios nos proveen, cuáles son esos acuerdos que hemos definido con ellos, a qué nivel de involucramiento están en la operación que tenemos, ¿no? Ya lo vimos en el árbol de procesos, podemos definir el nivel de dependencia, podemos establecer metodologías de evaluación para identificar justamente de todos nuestros proveedores cuáles son esos proveedores críticos, ¿no? De esto se encarga justamente este sistema de gestión o metodología de trabajo de TPRM, que no solamente evalúa los riesgos, sino también debería de evaluar la criticidad que tiene este proveedor. Y por supuesto, ¿no?, al momento de que, por un lado, estemos evaluando estos proveedores, ¿no?, identificando cuáles pueden ser críticos en operación y si están incluidos o vinculados a procesos críticos identificados en el vía, pues entonces vendrá pues ese trabajo. Normalmente es de comunicación con proveedores, de auditorías hacia estos proveedores, ¿no? Principalmente buscando que aquellos controles que tenemos nosotros identificando, principalmente las amenazas y vulnerabilidades que hemos mitigado con la tercerización del servicio, pues los tengan implementados estos proveedores, ¿vale? Tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo manejar la capacidad de pruebas por proceso crítico? ¿Cómo empezar por pruebas de escritorio de revisión simple? Bien, pues principalmente más que trabajarlo por proceso crítico, la recomendación sería identificar estos escenarios de crisis o escenarios de desastre, ¿no? Al momento de que nosotros relacionamos eh, o identificamos, utilizamos esta herramienta que es el análisis de riesgos, ¿no?, donde normalmente vamos a tener identificados o vamos a estar valorando procesos, todos los procesos de la compañía, ¿no? Vamos a estar identificando amenazas en las actividades de esos procesos. Por otro lado, vamos a tener los otros enfoques de análisis de riesgos, como puede ser de seguridad de la información, de tecnología, etcétera, etcétera. Al tener toda esta información, y nosotros identificar que estas dependencias, estos elementos o estos procesos eh, se tipificaron o se evaluaron en nuestro análisis de impacto de negocio como un proceso crítico, pues entenderemos cuáles son esas amenazas a las que nos enfrentamos, ¿no? Dependerá mucho del nivel de evaluación del riesgo inherente, ¿no? Y me refiero al riesgo inherente porque si vamos a tener que activar un plan es porque fallaron controles, ¿no? eh, Ese nivel de riesgo inherente pues nos estará indicando pues cuáles son esos posibles escenarios que se detonarán. A partir de esto, definimos escenarios y desde ahí mismo podremos ir entendiendo cuántos de esos procesos críticos se verán envueltos en esos escenarios de desastre, ¿vale? Y a partir de aquí, pues lo natural es entender el grado de madurez que tenemos en la organización. Por ejemplo, no vamos a ir a hacer un simulacro o una prueba a alta escala
cuando no hemos hecho ninguna prueba, ¿no? Pues tendríamos que partir de definir un plan de pruebas que incluya estos tipos de pruebas. A partir de ahí, con base en el escenario de desastre, plantearnos esa hipótesis y empezar, ¿no? Con los responsables que hemos designado, definido para la recuperación de tareas, ¿no? Con estas pruebas de escritorio que normalmente pues vamos repasando lo que tenemos que ir haciendo en el plan sin tocar sistemas, sin tocar actividades, ¿no? Y es el punto de partida. ¿Cuántas veces tenemos que hacer una prueba de escritorio? Las que sean necesarias hasta que podamos asegurar que los responsables de participar pues conocen y entienden, ¿no? Lo que tienen que realizar. Acuérdense que no vamos a improvisar, no se lo tienen que aprender de memoria, tenemos que asegurarnos que ellos cuentan con la información y con el material para poder ejecutar, ¿no? En el momento de que estamos viviendo una crisis. Recuerden, es una crisis, ¿no? Lo que menos queremos es estresarnos más, ¿no? Que no me acuerdo qué tengo que hacer, es dar todas las herramientas para que se ejecute. Muy bien, bueno, hay varias preguntas. Quisiera conocer si el software permite evaluar de forma económica el vía a fin de establecer las estrategias de recuperación costo efectivas en términos económicos y verificar si los tiempos son correctos. Claro, no lo vimos en el webinar, pero esa misma tabla de impactos que mencionaba yo, que puede ser cuantitativa, cualitativa, también la herramienta nos permite definir si vamos a tener impactos, lo voy a llamar en este caso económicos. Al final yo creo que todos los impactos que definamos son financieros, ¿no? Al final le cuestan a la organización. Pero bueno, podríamos definir ya no cualitativamente, sino cuantitativamente y a través de las mismas fórmulas que normalmente, pues casi siempre es la acumulación de esos impactos, podemos tener justamente pues esta información también dentro del mismo vía, ¿no? Em, a partir de aquí, por ejemplo, habría que entender si lo que queremos observar o complementar es una proyección, ¿no? de estimación de impactos, ¿no? También la plataforma cuenta con un módulo vinculado a pues el gestor de riesgos, que es un módulo de estimaciones, el cual también nos puede ayudar a través de estas opciones, ¿no? de proyección, pues tener las probabilidades de materialización de un riesgo, los impactos en el caso de que fallen estos controles, a nivel cuantitativo. ¿Vale? E inclusive, ¿no? Por cerrar la respuesta, nos entrega un informe muy ejecutivo con pues toda esta información de cuáles serían pues esos impactos que revisaríamos. Y en el tema de verificar si los tiempos son correctos o no, pues justamente el plan de pruebas es lo que nos lo va a determinar, ¿no? La mayoría nos enfrentamos, ¿no? Los que hemos implementado continuidad de negocio nos enfrentamos a eso, ¿no? Llegamos con un responsable de proceso y el responsable me dice, no, pues yo quiero que lo recuperes en 2 minutos, ¿no? Y no sé si estamos hablando de elementos tecnológicos que tenemos que recuperar, el responsable de TI nos dice, no, pues yo me tardo 2 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir empezar a definir? Bueno, en primera parte, la capacidad financiera que tiene la organización, que va muy de la mano a lo que comentábamos, ¿no? Si alguien me pide que el RTO sea de 2 minutos, pero la realidad es que financieramente hablando y tecnológicamente hablando yo no tengo esa capacidad, pues aunque quiera recuperar el proceso en 2 minutos, pues va a ser imposible, ¿no? También la transaccionalidad que tenemos en los procesos, ¿no? Si es un proceso altamente transaccional, bueno, se justificaría. Si no es un proceso altamente transaccional, pues habría que hacer más preguntas de por qué en 2 minutos, ¿no? Y ahí entra mucho el expertise cuando hacemos la evaluación, el análisis de impacto a negocio, ¿no? Cuando nos ponen esos tiempos, la escala temporal, esos niveles muy altos desde el minuto segundo, pues hay que cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el minuto, ¿no? Nos implica qué costo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, pues todo esto se resuelve con las pruebas, ¿no? Conforme nosotros vamos a ir probando, pues nos vamos a ir dando cuenta si efectivamente tenemos que recuperar ese proceso en determinado tiempo y si podemos recuperarlo en determinado tiempo, ¿vale?
Em, Otra pregunta. Por el tiempo atendemos esta última. Hay varias más, pero bueno, les agradezco la participación. Dice, existen escenarios más críticos que otros. En auditoría interna nos suelen recomendar probar los escenarios más críticos. Sin embargo, en continuidad, todos los escenarios definidos por la organización son críticos. Definitivamente, ¿no? Si estamos hablando de procesos críticos, estamos hablando de que vamos a activar planes de continuidad. Definitivamente, pues estamos hablando de que la mayoría de estos escenarios son críticos, ¿no? Normalmente, ¿por qué las áreas de auditoría nos piden hacer estas pruebas de lo más crítico? Precisamente por lo que implica en materia de inversión, no solo de tiempo, sino de recursos, ¿no? Y de dinero. Al final, realizar una prueba implica, ¿no? Probablemente sacar de la operación a ciertos responsables, detener la operación durante esos periodos o invertir, ¿no? En traslados, en etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, pero también la realidad es que de los escenarios que nosotros podemos plantear, hay algunos que son más críticos que otros, ¿no? No es lo mismo a lo mejor eh, atender un ataque, ¿no? Como lo veíamos en el webinar, un ataque que a lo mejor no atenta contra la integridad de los recursos humanos, a que vivamos una situación como la que sucedió apenas en Colombia, ¿no? O en Venezuela, ¿no? Es verdad que dentro de la criticidad que ya hemos definido en esos escenarios, podemos definir niveles, ¿no? Y la recomendación, por ejemplo, que yo te haría no es ir desde el más crítico al menor, ¿no? Sino con base en la madurez que tiene la organización, pues empezar a realizar esas pruebas. Al final, todos esos escenarios de desastre tendrían que probarse, no necesariamente tiene que ser a un nivel de simulacro, pero pues sí puedes empezar con estas pruebas de escritorio e ir abarcando las diferentes pruebas, ¿no? Fundamental, insisto, tener ese plan de pruebas, ¿no? Ya definido, es lo que va a permitir eh, ir madurando en la organización hasta llegar a esas pruebas más críticas y, por supuesto, la capacitación. Muy bien. Vamos a atender las preguntas adicionales que tenemos. Vamos a tratar de responderlas todas por correo electrónico. No me resta más que agradecerles la participación, obviamente su atención. Estamos disponibles si ustedes quieren agendar alguna prueba más particular, quieren que les contactemos para que veamos algo muy particular de su organización, cómo se podría llevar en la herramienta, pues estamos disponibles, ¿vale? Esta grabación también se las vamos a enviar en cuanto se genere y la tengamos disponible, se las vamos a mandar por correo electrónico a los participantes. E insisto, ¿no? El objetivo de nuestra organización es poder ayudarles a que lleven esta gestión de la continuidad de una forma real, ¿no? Y efectiva. Muchas gracias. Excelente tarde a todos.